This week on Delicious Ambitious, we're getting a little cultured with a trip to the Guggenheim Museum in Bilbao, Spain. This contemporary art museum opened in 1997 and is part of the Guggenheim network, with other sites including New York, Venice and Berlin. Since its launch, the museum has been a huge success and has attracted many visitors to Bilbao. While we were there, we caught up with Alicia Martinez, Director of Communication and Image at the museum, and asked her what her role involves. Soy la directora de comunicación e imagen en el Museo Guggenheim Bilbao y estoy encargada de gestionar 3 departamentos, que son el departamento de publicaciones, el departamento de tienda-librería y el departamento de comunicación. Son un poco diferentes entre ellos, bastante diferentes entre ellos, pero bueno, tienen una conexión que es el tema de la imagen y la proyección de imagen al exterior. And how did you get into that role? Bueno, estuve estudiando en la universidad, pero mi primer contacto con el mundo laboral fue en una editorial y después estuve trabajando también en otro museo, en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, que fue mi primer contacto con el arte, y después surgió la posibilidad de venir al Museo Guggenheim Bilbao y aquí estoy, desde la inauguración, desde el año 1997. The Guggenheim itself, designed by Frank Gehry, is as much a work of art as the collections it houses, sitting like a huge sculpture against the city backdrop. There are 11,000 square metres of exhibition space distributed in 19 galleries. And what have been the best bits about this job for you? Para mí los mejores consejos que puedo dar sobre este trabajo es no tener miedo a los cambios y creer en lo que se está haciendo y trabajar duro, trabajar muy duro. And what's been a highlight for you? Pues una de las más importantes experiencias para mí ha sido el año pasado, durante la inauguración de la instalación de Richard Serra, en junio de 2006, porque tuve la posibilidad de estar en contacto con gente realmente importante del mundo del arte, porque muchos periodistas y críticos importantes asistieron a la muestra y porque realmente la apertura de la instalación tuvo muchísimo éxito y así se reflejó en los diferentes medios. As well as the Richard Serra installation, other features at the museum include Puppy, a 12-foot sculpture of a West Highland Terrier made of fresh flowers. This was built on a stainless steel structure and designed with sophisticated computer modelling, referencing the formal gardens of the 18th century. Not quite so cute is the bronze Maman, a huge spider sculpture which sits behind the museum and is part of a series of spider sculptures by this artist. Before we left, we asked Alicia whether she had any tips for other young women. Sí, yo creo que realmente consejos no solamente para este tipo de trabajo, sino para cualquier trabajo. Yo creo que es fundamental trabajar duro y sobre todo creer en lo que se hace. And what's been the best advice that you've ever received? Siempre trabajar en creer en lo que uno está haciendo o en lo que uno quiere hacer.